hallar las componentes cartesianas de los siguientes vectores. Y tenemos tres vectores graficados con sus módulos y sus direcciones, es decir, sus ángulos. Para resolver el ejercicio hay que repasar un poco de trigonometría, es decir, recordar que en un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados, el lado opuesto al ángulo recto, es decir, al ángulo de 90 grados, se le llama hipotenusa. Y si me paro en este ángulo, que lo llamé alfa, el lado opuesto a ese ángulo se llama cateto opuesto o lado opuesto, y el lado que sobra es el adyacente. El cateto opuesto y el cateto adyacente, recordemos que es según el ángulo donde estoy parado. Si estaría parado en este ángulo, el opuesto sería este y el adyacente sería este. Así que el que siempre se llama igual es la hipotenusa, ya que siempre va a ser el lado opuesto al ángulo de 90. Pero el opuesto y el adyacente es según de qué ángulo lo estoy mirando. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estas ecuaciones sirven cuando uno tiene un triángulo recto, un triángulo rectángulo, ya que si, por ejemplo, uno sabe cuál es el ángulo y sabe uno de los lados, puede calcular, por ejemplo, la hipotenusa. O si tiene el cateto opuesto y la hipotenusa, puede calcular el ángulo. Es decir, que tengo tres variables, teniendo dos, puedo calcular la tercera. Y es lo que me pasa en este ejercicio, en estos tres vectores. En el primer vector, yo tengo que calcular o encontrar las componentes cartesianas del vector, es decir, tengo que encontrar x e y del vector. Y si pienso que el vector forma un triángulo con el eje x, es decir, este triángulo que está acá, puedo decir que el lado que cierra el triángulo es el lado opuesto, ya que mi ángulo es este, que mide 30 grados, y el lado del eje X es el adyacente. Y el vector sería el lado de la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa la sé, porque en realidad es el módulo del vector, cuánto mide, es 2. El ángulo lo sé, y debería encontrar el opuesto y el adyacente. Teniendo el opuesto y el adyacente, encuentro las coordenadas de mi vector, ya que el lado opuesto, si yo lo proyecto al eje Y, es la coordenada Y de mi vector. Y bueno, el lado adyacente es la coordenada X de mi vector. Dicho esto, mi vector sería adyacente sobre opuesto. Entonces tengo que encontrar cuánto mide el lado adyacente y cuánto mide el lado opuesto para calcular las coordenadas, para encontrar las coordenadas cartesianas del vector. Entonces, uso trigonometría, ya que tengo la hipotenusa y tengo el ángulo, y uso el seno del ángulo para calcular el opuesto. Entonces, despejo esta ecuación pasando la hipotenusa multiplicando hacia el otro lado, y me queda que el opuesto es igual al seno del ángulo por la hipotenusa. Reemplazo por los valores que tengo y me queda seno de 30 por 2 es igual al opuesto. El opuesto es igual a 1. Y después uso el coseno para calcular el lado adyacente, es decir, la coordenada x. Despejo el adyacente pasando la hipotenusa multiplicando hacia el otro lado y me queda coseno del ángulo por la hipotenusa es igual al lado adyacente. Reemplazo por los valores que tengo y me queda que el coseno de 30, que es mi ángulo, por 2, que es la hipotenusa, es igual al adyacente. Hago la cuenta y me queda que el lado adyacente es 1,73. Yo acá había fijado que el lado adyacente era mi coordenada x y que el lado opuesto era mi coordenada y. Entonces el vector A es
1,73, 1. Lo mismo voy a hacer con los siguientes vectores. Por ejemplo, con el vector B, me armo este triángulo para aplicar trigonometría y fíjense que me da este ángulo que es 240. Y para armar el triángulo yo necesito este ángulo, no 240. Yo sé que de acá hasta acá el giro es de 180 y hasta acá el giro es de 270, ya que a 180 le tengo que sumar 90. Entonces, para saber este ángulo, lo que hago es la siguiente cuenta. 270 grados es igual a 240 grados más el ángulo que yo quiero. Entonces despejo y me queda que este ángulo que yo lo llamo alfa es igual a 30 grados. Entonces, este es mi vector, que su módulo es la hipotenusa. Este lado que cierra el triángulo sería el lado opuesto, ya que este es mi ángulo, y este es el adyacente. Si yo el lado opuesto lo proyecto en el eje X, tengo la coordenada X, y el lado adyacente es la coordenada Y. Fíjense que yo puse que mi vector es menos el opuesto y menos el adyacente. ¿Por qué? Porque cuando yo calcule trigonometría, estos valores me van a dar positivos. Pero en el gráfico, este valor es negativo, ya que está para abajo. Y este valor también tiene que ser negativo, ya que está para el lado de los negativos de la X. Entonces, dicho esto, voy a calcular el opuesto y el adyacente, usando trigonometría con seno y coseno. Para calcular el opuesto, paso a la hipotenusa multiplicando hacia el otro lado y me queda que el seno de alfa por hipotenusa es igual al opuesto. Reemplazo por los valores que sé y me queda que el seno de 30, que era mi ángulo que calculé, por 3 es igual al opuesto. 3 es el módulo del vector y es el lado hipotenusa. Entonces, haciendo la cuenta me queda que el opuesto es 1,5, pero en la coordenada de mi vector va a ser menos 1,5, ya que este que está acá, que es el lado X, será menos 1,5. Y por último hago el coseno de alfa es igual al adyacente de la hipotenusa para calcular el adyacente. Paso la hipotenusa multiplicando y me queda que el coseno del ángulo por hipotenusa es igual al adyacente. Reemplazo por los valores que sé y me queda que el lado adyacente es 2,6. El adyacente era este que está acá, es decir, el valor de y. Y en mi coordenada es el menos 2,6, ya que yo obtuve el módulo, digamos, del valor. Entonces el vector A, es decir, este vector, es el vector menos 1,5 menos 2,6. Por último, tengo este último vector, este que está por acá. A simple vista puedo ver que de coordenada X tiene 0, ya que está en el eje Y. No se mueve para ningún lado del eje X. Así que lo único que tengo que calcular es mi coordenada Y. Lo que puedo hacer es no aplicar trigonometría, ya que yo sé el módulo. Y la ecuación del módulo, acordémonos que era esta. Como una componente se me va a ir porque es 0, o sea, la componente X se me va a ir que es 0, lo saco con la ecuación del módulo. Entonces me queda 1,5, que es el módulo al cuadrado, es igual a 0 al cuadrado más y al cuadrado. Como la componente X es 0, me queda que 2,25, que es de hacer esta cuenta, es igual a la componente y del vector A al cuadrado. Paso al cuadrado como raíz de este lado y me queda que la componente y del vector A es 1,5. Pero ojo que esto está en módulo, digamos, ¿no? Ya que saqué el cuadrado y el vector es el 0 menos 1,5, el menos aparece ya que el vector tiene dirección hacia abajo, es decir, dirección hacia el lado negativo del eje Y.